Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias al Quinto Congreso Internacional de Micromachismo por invitarme y estoy encantada de participar en este evento que me parece súper interesante y en la mesa de modelos de familia. La exposición va a tratar de responder a la siguiente pregunta: ¿por qué no se reconocen todos los modelos de familia en la regulación de determinados beneficios fiscales? Si el derecho tiene que dar respuesta a las necesidades y a las inquietudes de la sociedad en la que se inserta, no parece plausible o no parece coherente que invisibilice a determinados modelos de familia distintos de lo que es la familia convencional o nuclear. Y vamos a ver por qué sucede eso y qué se puede hacer para que esto no suceda y se resuelva esta distorsión. El artículo 39 de la Constitución española es el que habla de la protección a la familia, de esa protección social, económica y jurídica. En relación con el artículo 9.2, lo que establece es un mandato de los poderes públicos para que se establezcan una serie de políticas que protejan a la institución familiar. Por tanto, se considera a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y como sujeto de protección. Dentro del derecho financiero y tributario, de alguna forma se equivale la familia a la familia nuclear o convencional. Por tanto, en muchos casos vemos que las normas no se adecúan a lo que es lo que es otros modelos de familia y la invisibilizan o tienen un distinto tratamiento. También se puede distinguir de lo que son los impuestos subjetivos y objetivos, mientras que los primeros estamos hablando de aquellos que tienen en cuenta las circunstancias familiares y personales. En el caso de los impuestos objetivos, no. Por tanto, ahí sí que puede haber una diferenciación a la hora de determinar esa protección a la familia. En el análisis que vamos a realizar, vamos a hablar brevemente de algunos de los modelos de familia que se recogen en el ámbito tributario o que incluso no se recogen. Por otra parte, vamos a hablar de lo que es la protección fiscal de la familia, a través de qué instrumentos se realiza, y vamos a ver dos ejemplos del tratamiento desigual de los modelos de familia. Por una parte vamos a ver la tributación conjunta, el IRPF, como paradigma de impuesto subjetivo y personal, y por otra parte la bonificación por familia numerosa en el impuesto de bienes inmuebles, que es un impuesto real y por tanto un impuesto objetivo. Y por último veremos una serie de conclusiones y propuestas de solución. Dentro de los modelos de familia vamos a distinguir cuatro grupos: la familia nuclear o convencional, que es aquella que está definida por el vínculo matrimonial, matrimonio con o sin hijos; la familia monoparental o monomarental, en la que estamos hablando de un solo progenitor con los hijos. En el caso de que el progenitor sea mujer, estamos hablando de familia monomarental. Esta diferenciación es importante porque en las estadísticas el perfil más habitual de hogares pobres es precisamente aquellos hogares en las que el progenitor suele ser mujer, es decir, las familias monomarentales. Después tenemos la familia numerosa, que es aquella en la que tenemos uno o dos ascendientes con hijos con tres o más hijos comunes o no comunes; y las uniones o parejas de hecho, en las que estamos hablando de una convivencia estable y pública, pero en la que no hay un vínculo matrimonial. Hemos hablado antes de que la familia está protegida por la Constitución en el artículo 39, hemos visto su relación con el artículo 9.2 y junto con el principio de igualdad, digamos que son el núcleo de la protección constitucional de la familia. De tal forma que el principio de igualdad lo que está hablando es de que se debe dispensar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con previsión de total desigualdad, a menos que esa desigualdad tenga algún tipo de justificación objetiva y razonable. Por otra parte, tenemos que decir que la Constitución no diferencia entre distintos modelos de familia. Aparte de eso, la doctrina del Tribunal Constitucional considera que sí que se admiten que haya tratamientos distintos a la familia, siempre y cuando ese tratamiento diferenciado esté justificado. De tal forma que se puede haber un tratamiento distinto a las familias numerosas por los costes que supone, pero no tendría ningún sentido que no se le diese ese mismo tratamiento a las familias monomarentales, que a lo mejor también tienen que sufrir esos costes y estar en riesgo de exclusión. Por tanto, dentro de eso nos da un amplio abanico de posibilidades para poder proteger a la familia desde el ámbito fiscal.
Dentro de lo que son las funciones del derecho financiero y tributario, aparte en este caso del derecho tributario, aparte de la recaudatoria, que es con la primera con la que nos quedamos, también tienen el hecho de poder impulsar políticas de protección a la familia y de la protección de distintos principios constitucionales. Esta protección en que se traduce en la inclusión de determinados beneficios fiscales en distintas figuras tributarias que tienen como protagonistas a las familias. En este contexto, y tal como hablamos antes de lo que decía el Tribunal Constitucional, se admite un tratamiento tributario más favorable a las familias numerosas por los gastos familiares que soportan, pero no se entiende que no se extienda a otros modelos de familia que también están en la misma situación. Razones por las que se considera inadmisible esta invisibilidad fiscal. Pues vamos a hablar del principio de igualdad ante la ley, artículo 14, y del principio de igualdad ante la ley tributaria, artículo 31. El principio de igualdad ya lo hemos comentado antes. Es dispensar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, prohibiendo cualquier desigualdad que desde el punto de vista de la finalidad de la norma carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Es decir, si la diferenciación está justificada y es proporcional al fin que busca, sí se admite esa diferencia, si no, no. Y el principio de igualdad ante la ley tributaria, que en este caso digamos que concretiza el principio de igualdad y que habla de que está prohibida la concesión de privilegios tributarios discriminatorios o injustificados. Y vamos a ver los dos ejemplos que comentamos anteriormente. Primero, la tributación conjunta en el IRPF y segundo, la bonificación por familia numerosa en el IBI. En el caso del IRPF, grava la renta obtenida por las personas físicas durante un año. Es un impuesto directo, personal y subjetivo que atiende a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Además, concretamente el IRPF normalmente suele tener mucha sensibilidad a lo que es la protección de las familias. Es un impuesto individual, pero admite la tributación conjunta de todos los miembros de la unidad familiar, que están obligados a presentar la declaración. ¿Y qué se define como unidad familiar? Pues en primer lugar el matrimonio con los hijos que convivan con ellos, siempre que sean menores de edad o si son mayores de edad en el caso de que tengan algún tipo de discapacidad. Y por otra parte, otro tipo de unidad familiar, el tipo de unidad 2, sería el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno o con otro. ¿Cuál es la finalidad de la tributación conjunta? Ya voy a decir a priori que yo no estoy de acuerdo con la tributación conjunta, pero bueno, por lo que voy a explicar ahora, pero está actualmente todavía en vigor. La finalidad es reducir la carga tributaria de las familias donde uno de los miembros, en la mayoría de los casos la esposa, no recibía renta o la recibe en una cuantía sensiblemente inferior. ¿Por qué? Porque agrega todas las rentas de todos los miembros de la unidad familiar con la obligación de contribuir. Al ser un impuesto progresivo y al sumar todas las rentas, ¿qué es lo que se hace? Que implica que se gravan a un tipo impositivo superior, pero tiene una reducción en la base imponible. En el caso de que estemos hablando de matrimonio, tiene una reducción en la base imponible de 3.400 euros, y en el caso de que estemos hablando del padre o la madre y la totalidad de los hijos, estamos hablando de 2.150 euros. Uno de los peores aspectos de la tributación conjunta es que establece una diferenciación de género. Estamos hablando de hombre productor, mujer reproductora, de tal forma que actúa como un mecanismo desincentivador del acceso a la mujer al mercado del trabajo. Visto el coste fiscal que supone el acceso de la mujer al trabajo, se plantea el hecho de quedarse en casa. Y desde este punto de vista, pues no nos gusta la tributación conjunta y pensamos que se debería eliminar del IRPF. Por otra parte, trata de forma diferente a las familias convencionales y a las familias monoparentales y monomarentales. ¿Por qué? Porque mientras unos tienen una reducción de 3.400 euros en la base imponible, los otros tienen un 2.150 euros, con lo cual la diferenciación es obvia. Y por otra parte, excluye a las familias o parejas de hecho porque se las subsume dentro de lo que es la tributación de la unidad 2, es decir, un solo progenitor con sus hijos. ¿Cuáles serían los problemas? O sea, ¿cómo podríamos solucionar estos problemas? Pues en primer lugar, desde mi punto de vista, la tributación tendría que ser separada o individual, bajo el enfoque de género, promocionando la igualdad entre hombre y mujer, porque beneficia al segundo perceptor de renta y además de que lo beneficia dentro del hogar, la mujer va a tener más capacidad de negociación.
Y por otra parte, ya he pasado al punto 3, sería la extensión del diseño de unidad familiar a cualquier tipo de familia. No tiene ningún sentido que las parejas de hecho las parejas de hecho o aquellas relaciones que no estén bajo un vínculo matrimonial tengan que optar por una unidad familiar en la que esté uno de ellos con los hijos comunes. No tiene ningún sentido. Y vamos a hablar de lo que es la bonificación por familia numerosa en el IBI. Me da pena ir tan deprisa, pero es que si no, no voy a cumplir el tiempo que se ha establecido. Bueno, en primer lugar, los entes locales gozan de autonomía política y financiera, pero está limitada por el principio de reserva de ley. Con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que como los ayuntamientos no tienen capacidad para legislar, pues solamente lo que son tributos van a venir definidos por una ley estatal, y lo único que pueden hacer los ayuntamientos, de eso lo que es su autonomía financiera, va a ser definir una serie de elementos a través de lo que son las ordenanzas fiscales. El impuesto de bienes inmuebles es un impuesto muy importante por su capacidad recaudatoria. De hecho, es el impuesto local que tiene una recaudación más alta. Es un tributo directo de carácter real. Los contribuyentes son los titulares del bien inmueble. Es un impuesto anual y es un tributo objetivo. No modula la deuda tributaria en función de las circunstancias personales y familiares. El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004 recoge la necesidad de protección social y económica de la familia y presenta una bonificación potestativa, es decir, no es obligatoria, no es obligatoria para los ayuntamientos, en que se puede llegar hasta una bonificación del 90% de la cuota cuando los sujetos pasivos ostenten la condición de titulares de familia numerosa. Aparte, los ayuntamientos, a través de una ordenanza fiscal, deberán especificar todos los elementos prácticamente de la bonificación. Las clases y características del bien inmueble, la duración, el porcentaje de la bonificación, la posible compatibilidad o incompatibilidad con otros beneficios fiscales y la bonificación. Y hay que tener en cuenta que es una bonificación rogada. Es decir, la tiene que solicitar el sujeto pasivo. No está prevista que automáticamente se le aplique al sujeto pasivo simplemente por el hecho de ser titular de una familia numerosa, sino que se tiene que pedir. Entre los problemas que presenta esta bonificación destacamos dos. En primer lugar, la amplia discrecionalidad de los entes locales para diseñar la bonificación, que hace que haya unas diferencias de diseño de la bonificación entre unos municipios y otros, de tal forma que hay tratamientos que tienen difícil justificación por la diversidad que presenta, y también hay una diferencia de trato entre los modelos de familia. A priori no se reconoce a los dos integrantes de la pareja de hecho, ya que según la Ley 20/2003 del 18 de noviembre de protección de las familias numerosas, en una pareja de hecho solo uno de los miembros se considera titular de la familia numerosa. Por tanto, solo se podrá aplicar la bonificación a uno de los progenitores, aquel que ostente la titularidad de la familia numerosa, siempre y cuando sea el contribuyente del IVA. Y se debería extender a las familias monoparentales y monomarentales sin importar el número de hijos. ¿Por qué? Porque estas familias, al igual que las familias numerosas, soportan unos costes que en muchos casos les llevan a estar en riesgo de exclusión. Por tanto, se debería extender sin ningún tipo de condicionalidad. ¿Cuál sería la solución? En primer lugar, determinar la bonificación como obligatoria, es decir, que se aplicase por parte de todos los ayuntamientos. Que se delimitase la discrecionalidad de los municipios a la hora de diseñar la bonificación, equilibrando, eso sí, dentro de lo que es su autonomía financiera, pero delimitarlo un poco para que no haya estas diferencias tan grandes. Limitarlo a la vivienda habitual, establecerlo en función del nivel de renta, eso es lo más importante, no tanto en función del modelo de familia, sino del nivel de renta. Y es indispensable su extensión a otros modelos de familia como las monoparentales y monomarentales sin importar el número de hijos. Dentro de lo que son las conclusiones voy a destacar dos puntos. En primer lugar, es indispensable que las políticas públicas tengan en consideración las peculiaridades de cada modelo de familia y se insta a la neutralidad respecto a la formalización de la convivencia y respecto al género. Y por otra parte, el trato fiscal no debe depender de la estructura familiar, sino de la capacidad económica y de la neutralidad respecto al género, que no haya diferenciación de papeles o una división de papeles muy definidos en función del género y que se consideren las necesidades específicas de los grupos que la componen. Muchísimas gracias por vuestra atención y os dejo mi correo electrónico por si me queréis hacer alguna pregunta.
porque es un tema realmente muy interesante y simplemente he puesto algunas pinceladas. Muchísimas gracias.